Bienvenidos a una nueva edición de Durangaldean Jaiero. Hoy nos hemos trasladado hasta Amorebieta, ya que se celebra el Día del Carmen. Pero antes de ver lo que hoy nos depara, veamos las imágenes del día de ayer, del día del chupinazo y las declaraciones de Andoni Agirrebeitia y Eneko Atxa. De Amorebieta van a comenzar ahora en breve. ¿Los nervios se notan ya a estas alturas? Por supuesto, con los nervios a flor de piel. Estamos en un momento en el que vamos a lanzar el chupinazo y bueno, ya la plaza se está llenando, vemos que ya se acerca muchísima gente. Creo que va a ser uno de los chupinazos con más gente en los últimos años y la verdad, pues bueno, con la emoción contenida. Y encima Eneko Atxa, una figura importante que lleva el nombre de Amorebieta por todos los lugares. Sin lugar a dudas, es un honor que Eneko Atxa haya aceptado ser pregonero en las fiestas de su pueblo, que es Amorebieta Etxano, un sornocharra internacional, y la verdad que allá por donde va, pues deja el nombre de Amorebieta Etxano en lo más alto. Y la novedad que de este año, la figura que del tamborrero de honor de Sesma. Es bien merecido por lo que nos comentaban el otro día en la calle, una encuesta que hicimos. Sin lugar a dudas, ¿no? Gente que voluntariamente durante tantos años haya hecho tanto por y para el pueblo, pues sin lugar a dudas que tiene totalmente merecido el tambor de honor. ¿Y cómo vive el alcalde estos días? ¿Puede salir a disfrutar o es imposible? Pues hay que conjugar el disfrutar con la responsabilidad del cargo, ¿no? Entonces se conjugan, hay que saber conjugar las dos facetas e intentar disfrutar de las dos facetas. Cuando era un al sonido de las barracas, al tiro. El día
del chupinazo a correr por entre los lugares mexicanos. El día del Carmen, a subir junto a la Real Aldea y después el festín que en casa preparaban a Macho y a Nanda. La tamborrada del sonido del cañón, que tanto miedo me daba, los juegos artificiales, que son magia para nosotros de cualquier niño o niño, las primeras bandas nuevas, Lenin, Mosú, la Libia, taberna de la segunda convocatoria, Margarita Colombia, donde en el pensar, sobre todo, se cocina la amistad con los de la rodería. San Lorenzo el único Carosa, Mosorla, el Cabatese, Mire de Ego, el Cabatese, el Pérez Personal, la Ley Personal. Así que tienen Jaime. Todo es muy inspirador. Y por eso, hoy quisiera contribuir creando, junto a todas y todos, una receta única, como considero que soy, una receta universal que tiene que hacer aquí, en mi pueblo. Aurrera, jaitako, errezitado nolizaren osagaiak. Bostu materiamo umore hori. Kilo bat errespetu. Kilo berdi osasun. Urgozoko ituretik, nire bat dugu, parraldako pixagonak pasatzeko. Azintzia duten gurari, kilo bat koherentzia. Baina, errezitado aldeik errezituen da, errezitado es la séptima gobierno eraso homófobo o sexista que no les creo. Vean, gobernador, Sonora, Yuri, que también está dirigido. El año de publicidad bien dirigido no da. Ese no da, el tampoco es da. El trabajo vale, lo sacan en la zona santo, los pueblos a construir. Zutearekin kasoa eta pospolo horren zute txiarekin gure txikia piztu. Gora, zorruzako jaina, gora, kamero jaina. Gora, kamero jaina.
acabas de dar el chupín en este mismo balcón, es bastante emoción, ¿verdad? Sí, la verdad que es emocionante, es algo que no importa lo que uno haya recibido, por dónde haya viajado o lo que uno hace profesionalmente, porque cuando uno sale a este balcón se encuentra con la gente que le ha acompañado durante todo este tiempo, reconoce por fin que le rasgan el corazón y que se encuentra con la gente con la que convive todos los días. El día que tienes el morro torcido, el día que estás más contento, el día que estás más emocionado o el día que estás más triste. Ellos son al final los hornocharras los que te acompañan en esto que llamamos los recuerdos, el presente y el futuro que esperamos también. ¿Esperabas que hubiese este nombramiento o es algo que La no verdad se que espera nunca espero nada del mañana, ¿no? Siempre estás esperando el día a día y creo que con el cariño del pueblo ya es más que suficiente, ¿no? Uno lo siente todos los días, pero es verdad que un reconocimiento así, el poder salir al balcón a iniciar las fiestas que uno tanto quiere en el pueblo es maravilloso. ¿Qué acto es el que más te gusta? Me gustan todos, como decía antes, me siento padre, me siento hijo, me siento hermano, me siento amigo, me siento un sornocharra más y creo que las fiestas nos dan la oportunidad de poder disfrutar de distintos actos en cada una de nuestras facetas, ¿no? Este año podrás participar en ellos, además. Seguro que nos tocan barracas, conciertos, bertsolaris, seguro que nos toca Santa Nacho, Marmitaco. Hoy, por supuesto, ya nos ha pasado el rato agradable de compartir con todos los hornocharras el comienzo de las fiestas, mañana el día Carmen, pues hay tantos y tantos días que son emocionantes que en todos intentaremos estar y disfrutar. Estamos aquí con Arcula Ariak de Amorebieta. ¿Hace cuánto que hacéis la exhibición esta? Bueno, esta actividad está programada en fiestas de Amorebieta pues durante hace ya unos cuantos años, no sé cuántos. Yo llevo en el tiro con arco aproximadamente 16 años y desde que estoy yo en los inicios pues se ha aparecido en el programa. ¿Y existe afición aquí en el pueblo? Hombre, nos hemos enganchado unos pocos, no es un deporte mayoritario, lógicamente, ¿no? Es un deporte de minorías, pero bueno, aquellos y aquellas a que les apetece o quieren probar, pues desde el Club Ostadar, que ensayamos aquí en la REA todos los jueves de 6 a 8, pues invito y aprovecho esta ocasión desde las cámaras para que se animen, aunque sea a probarlo. Desde el club, que es un club subvencionado por el ayuntamiento, dispone de todo el material que es necesario, no tienen que aportar ningún material, arco, flechas y pueden iniciarse en este. Mi pregunta era esa, a ver si era una afición que era cara, o igual que por eso no se animaba la gente, pero lo que me dices es subvencionado, entonces no hay excusa para no poder, por lo menos el probar. Sí, no, la verdad es que no, aquellos que estén interesados, aunque sea una vez por probar, lo pueden hacer. Lo único que el coste es la federación, es decir, que hace falta estar federado por temas de seguridad, es decir, que es obligatorio, ¿no? Pero todo lo demás, el arco, flechas y demás, todo el material deportivo lo aporta el club. Luego más adelante, si uno ya quiere, pues y seguir en este deporte, lógicamente se tiene que hacer con un arco, porque es un arco a medida, es como los trajes, ¿no? Pero de inicio, desembolso cero. Estamos con Ibai, que es un participante joven aquí de arco. ¿Hace cuánto que empezaste a participar? Hace poco, ¿Y te gusta? sí, mucho. ¿Cuánto que participas en este tipo de actividades? Pues desde los 7 años. Voy a hacer 25, pues casi 18. ¿Y animarías a la gente a participar? Sí, claro, por supuesto. A ver, es un deporte, es poco común, pero si te engancha fuerte. ¿Cómo te entró la afición a esto? Pues, a ver, mi tío empezó y claro, en fiestas de Durango, antes hacía también pues un campeonato similar a este y mi ama que tenía tiene una peluquería en Durango, después participó de sponsor, pues ya sabes, publicidad y esas cosas, para los carteles y así, y luego le regalaron un mes gratis, pues nada,
amá, yo quiero ir, amá, yo quiero ir, amá, yo quiero ir, que total, que porque me callase me llevaron y hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Y hablando de fiestas, ¿a qué actividades te gusta ir aquí a fiestas de Amorebieta? Pues a los conciertos y así, la verdad es que, bueno, tengo amigas aquí y como es aquí el campeonato, pues aprovecho y ya me quedo aquí en Amorebieta. Encima este año hay conciertos Chulos. importantes, el DJ, ayer es Never Chat, Sí. Creo que se amáis también, o sea que hay Sí, variedad. no, la verdad es que las fiestas de Amorebieta están bien y se curan el programa de fiestas. ¿Es la primera vez que vienes a Amorebieta a fiestas? Sí, la primera vez. ¿Y qué tal lo has visto? Bien, bien, está bien el ambiente. Está mucho ambiente aquí. Hay bastante gente Sí. aquí en la Rea, ¿verdad? Sí, sí. Y buen tiempo. Buen tiempo y pues corre este aire fresco y muy bien. No te ¿Y de dónde es calientes usted? tanto. Yo soy de Arratia. ¿Qué tal en fiestas de Amorebieta? Muy bien. Ahora estamos en la misa del Carmen, van a bailar los danzaris y bueno, como todos los años, ya llevan casi 50 años bailando. Y Pues mucha nada más. gente hoy con el Bueno, buen tiempo. Sí, sí, bastante. Está. Además el tiempo acompaña y todo bien. ¿Qué tal ha visto la fiesta hoy? Muy bien, todo muy bonito, la misa también muy bien y ahora los espatajanzares y bien. Y mucha gente para el calor que hacía hoy. Mucha gente, mucha. ¿Y dónde viene? ¿De aquí a Amorebieta? Sí, de aquí de Amorebieta. ¿Y cuál es el acto que le gusta más de las fiestas? A mí me gusta todo, se ha dicho la verdad, ¿eh? Los espatajanzares también. ¿Qué tal que las fiestas del Carmen hoy, el Día del Carmen con este día? Pues muy a gusto, lo que pasa es que casca bastante el sol y hay que estar en la sombra. Pero yo lo que veo es que hay mucha menos gente que otros años. ¿Y usted
también ve que ha bajado un poco la gente de hoy. Bueno, lo que pasa es que la juventud pues viene menos a estos sitios, a las misas y cosas, pero además está muy bien. Es un sitio agradable y se está muy bien. ¿Y qué actos que les gustan más aquí de las fiestas? O sea, hoy es el clásico día que se celebra aquí la misa del Carmen, porque la fiesta es de aquí arriba, es de la Rea, no es de Amorebieta, la fiesta es de la Rea. La gente quizás esté confundida en eso. La mañana es de la Rea, luego la tarde los acontecimientos ya en el pueblo son distintos, pero la misa y la fiesta en la mañana es de la Rea, es de esta zona, de la iglesia, del Carmen, sí, sí. ¿Y qué acto le gusta más, aparte de los otros que se celebran? Bueno, ahora mismo el Udabarri, que lleva este año ha hecho 50 años, es clásico el día de hoy aquí. Y que fue el chupinero el año pasado. Exactamente, como sabéis, como estáis al oro. Entonces, ahora se celebra aquí, pues llevamos unos años que hay corte de troncos, los escolares. Los escolares ahora, sí, suele estar Atucha, Emendi y otros tantos. Pero bueno, en cuanto se acabe esto aquí ya, la gente, el poteo, y aquí no hay nada ya. La fiesta se celebra a la tarde, allá, en Amorebieta. ¿Y qué echa de menos en las fiestas que organizan, por ejemplo? No, yo creo que en general está bien. Pero bueno, la juventud eso es lo que tiene que disfrutar más y que decidir qué es lo que echan de menos, porque ya nosotros con nuestra edad nos conformamos con esto, la verdad. ¿Qué le parece la fiesta de hoy aquí en la Rea? Está bien. Todos los años venimos y está muy bien la fiesta esta. Hoy nos ha dicho algunos que ven a menos gente. ¿Eso se ha notado o no? No creo, ¿eh? Yo creo que ha venido la gente normal. Para mí, gente normal. Nos comentan que igual el calor ha podido dejar a bastante gente en casa. Bueno, la gente lo que pasa es que va, mucha gente con el tiempo bueno, pues se va a la playa, se va al monte y siempre pues, se disminuye un poco, pero yo creo que ha habido bastante gente, ¿eh? ¿Y qué acto de las fiestas que le parece el más bonito o el que le gusta a usted? ¿De la fiesta? Sí, de la fiesta en general. Pues yo vengo por la misa. Lo más estos otros datos a mí ya, a mis edades ya... ¿Y los danzaris ahora también, además? Los danzaris sí, es bonito porque mis hijos también han bailado ahí y me gusta también, sí. ¿Qué tal en las fiestas? Estupendamente. Buen humor, buen ambiente, mucha juerga. Y por lo que me has dicho, estás bien acompañada con gente que ha venido de California. De California, Tracy. Mi hija nació aquí en Amorebieta, estuvo en la Icastola Andramari y ahora los nietos y el yerno que vienen en California. ¿Y qué tal en las fiestas el primer año? Muy bien, muy bien. ¿Y qué te está gustando más de lo que estás viendo? Las barracas y... Las barracas. Sí. Las barracas. Las barracas. Y qué los amigos. ¿Y qué acto le gusta más a usted de las fiestas? Yo siempre vengo a la Rea, pero es como soy el Carmen, pues siempre me han gustado. Eso y la tamborrada. Tanto la infantil como la de mayores. Hoy nos han dicho que podía haber menos gente igual que otros años. Pues también porque es a tipo familiar, nos conocemos todos hacemos pasacalles, es como menos agobiante. Yo suelo decir que las fiestas están para el pueblo, si se puede, y luego invitarles a todos los que vengan, pero es bueno que podamos participar todos con alegría y que cuando hay mucha gente, yo creo que es más difícil controlarlo todo. El día maravilloso, un día muy bueno, hace honesto y el ambiente bueno, mucha gente y los chavales bailando, precioso. Nos han comentado que igual hoy había menos gente que otros años. No, pues parece que no, porque al final hay mucha gente. Yo vengo todos los años y está muy bien, ¿eh? ¿Y qué acto de fiestas es el que más le gusta? Pues bueno, la Virgen del Carmen, soy muy devota de ella, ¿eh? Y luego ya, pues me gusta más lo del marbitaco y la tamborrada, que participo en las dos. Eskotan etortzen zera zu ona... Bai, lehen badakit, Jonas Pilaka etortzen zala, baina gero gaixotu egin zan, gero joan zan, eta bueno, niri detzen deuzti eta ja badaro da, urte batzuk, ez da gizma baina batzuk bai. Urkiolan be egoten zera askotan, urkiolan be egoten zera askotan. Urkiolan daroa da, bueno, ez da git, 20 urte, han 20, han ere azpilagaz, hasi nintzen, joan zan eta oain mendiluzegaz.
entzun dugu lehen bertso bate dedikatu egin. Bai, bera hori ala eskatu deustie, urtero etortzen zala, eta aipamen bat mereziko leukela. Orduan, egiat ezer kostatzen ari bertso bat eskaintzie, gainak merezia. Oso gizon atsegina zan, planta ederrekoa, lagun artekoa, beti bere ule zuriagaz oso kaballero, bai, maitagarria zen. Eta jaizetan egoten zera zu hemen? Bai, batzutan bai, baina hemen Karmel egunean urtero, jaizetan batzutan bai, eta bezutan ez. Baizu, bertsolari surtido asko dago, danak kantatu behar dabe. Eta zeran ikusi dituzue jaize gaurko egunen? Guretzat urte guztietan etorten gara, dantza egiten, da holan da guretzat egun zoragarri da hau. Gainera esan diguten ez, tradizio handia da udabarrik egotea egun honetan, non? Bai, horrela da. Udabarri sortu zanitik oindala ja, 50 urte ez da, Karmengo egunean, beti etoten izen gara hona, eta hortik aparte gaztetxoak, lehenengoz dantza egiten ebenean, ez, hementsi izaten zen. Orduan, urte osoan hasi adibidez dantzak ikasten. Urte osoan egin ikasten, eta Karmen egunien izaten zen eurentzako lehen eguna horretarako. Orduen, horixe ez da, eta gainera, eurten igandea izen da, eguraldi galanta, fenomeno, oso posgarria da nuntzako. Bai.